Continuamos con nuestros geniales predecesores, esta ocasión con Emanuel Lasker, y comenzamos con esta historia de Lasker con la partida contra Bauer en el torneo internacional de Ámsterdam 1889. Lasker fue el segundo campeón mundial de ajedrez, nacido en 1868 y falleció en 1941. Mantuvo su reinado más tiempo que ningún otro, 27 años, una marca difícilmente superable. Era un hombre de amplia educación, doctor en filosofía y matemáticas, como autor de trabajos científicos y libros, incluido su famoso manual de ajedrez, e incluso de dramas histórico-filosóficos. En el torneo internacional de Ámsterdam 1889 tuvo la fortuna de ejecutar una brillante combinación que se convirtió en un ejemplo clásico del destructivo sacrificio de dos alfiles contra el enroque. Lasker inició el juego en esta partida con la apertura Bird F4. Su adversario respondió con el clásico D5, E3, caballo F6 y ahora B3, considerada como dudosa. Aquí era preferible el desarrollo caballo F3, que era preciso para impedir el avance del peón a D4, lo que no ocurrió en la partida después de B3. Su adversario jugó E6, alfil B2, alfil E7, alfil D3, B6. Aquí en esta posición la alternativa C5 también es buena. Luego de B6 continuó Lasker con el desarrollo caballo F3, aunque es de considerar igualmente la alternativa dama E2. Tras caballo F3, alfil B7. Es posible en este momento, también según análisis de Kasparov, el cambio de los alfiles en A6. Pero continuemos con este desarrollo que mira hacia el centro del tablero. Caballo C3, caballo DB a D7, enroque, enroque, caballo E2. Una alternativa en esta posición es caballo E5, pero sigamos con la partida de Lasker con caballo E2 y C5. Obviamente había que jugar en este momento el salto del caballo a C5 para cambiar esta pieza de D3, el alfil que a la postre fue uno de los que se sacrificó contra el enroque. Pero Bauer había continuado con C5, tal vez clásicamente intentando ocupar el centro. Caballo G3, dama C7. Aquí una alternativa era también el salto del caballo a E4, que dejaba a las negras con una cómoda posición. Dama C7, caballo E5, caballo por E5. Según Sack, un famoso entrenador de la antigua Unión Soviética, era mejor el avance D4 y después de la jugada E por D4, C por D4, alfil por D4, aunque las cosas no están claras con la jugada dama E2, dama D6, torre de A a E1, caballo C5 y F5, que es la línea que da Kasparov en el libro, pero sin embargo, mirando aquí el ordenador, podemos considerar la que nos da Stockfish con alfil C4 como una nueva variante y mejor que dejar blanco con mejores posibilidades en lugar de F5. Después de la jugada alfil por D4, el negro tiene alfil C5 y queda con una mejor posición. Continuamos con caballo por E5,
alfil por E5, dama C6, apuntando hacia el enroque de las blancas. Quienes jugaron ahora dama E2, un buen movimiento, una sutil jugada psicológica, además de la defensa profiláctica de la casilla G2 y la amenaza alfil B5, lo que es en realidad un señuelo, pues el alfil apunta en realidad en dirección contraria. Si Lasker había planeado su combinación hasta el final, ¿por qué realiza esta jugada con su dama? Se pregunta Boris Weisstein en su libro El Pensador en 1981. Después de todo, para realizar la combinación que sigue, la dama podía seguir estando en D1. Nada de eso. Sin embargo, la máquina da como mejor la opción, a pesar de todo, caballo H5. Muestro aquí cómo la combinación de las que no hubiera funcionado si se sigue la mejor línea que da la máquina, por ejemplo, D4 y torre F2 defendiendo el mate en G2. Y ahora, siguiendo el curso de la partida de Lasker contra Bauer, la combinación no funcionaría porque después de caballo por H5 es un grave error alfil por H7 jaque. Aquí hubiera sido una interesante alternativa jugar en lugar de alfil por G7 la captura del caballo, con lo cual el blanco mantiene ventaja, pero queremos demostrar que la combinación no funcionaba con alfil por H7, rey por H7, dama por H5 jaque, rey G8, alfil por G7, rey por G7. Y ahora las blancas se deben conformar con el empate, puesto que el orden de jugada dama G4 y rey H7 sería perdedor para el blanco si ahora deciden jugar torre F3. Sin embargo, con la jugada dama H3 y jaques en la columna G y H, el juego finalizaría en empate. Pero torre F3 es un grave error debido a dama por F3, G por F3 y torre G8, donde las negras tienen una ventaja ganadora. Por lo tanto, Lasker lo que hace es dama E2 para confundir a su adversario ante la amenaza alfil B5, quien en realidad jugó ahora A6, que es un error. Bauer se ve sorprendido por la jugada precedente, aunque tenía mejores opciones, como por ejemplo tres alternativas. Torre F de 8 era una de las alternativas, pero el blanco queda mejor con F5. Sin embargo, la retirada del caballo a D7, así como el avance del peón a G6, garantizaban ambas a las negras una cómoda posición, muy próximas a la igualdad, y podemos decir que mejor para las negras. Pero continuemos con la partida. A6, que fue un error, caballo H5. El pistoletazo de salida de un huracán sobre el flanco de rey. El negro jugó caballo por H5. Es asombroso, pero la posición de las negras es ya prácticamente desesperada. Muestro aquí la mejor continuación que da la máquina actual, que es torre F a C8, a lo que seguiría caballo por F6, jaque, alfil por F6 y torre F3, donde las blancas tienen una ventaja bastante amplia. Continuando con la partida caballo por H5, comienza el festival de fuegos artificiales con alfil por H7 jaque. No, por supuesto, la captura del caballo, que sería precipitado debido al avance F5, aunque el blanco mantiene una milésima de ventaja en esta posición, tal vez por la posición o disposición de sus mejores alfiles y posibilidades de traslado de la torre al ala de rey.
pero la jugada correcta es el sacrificio alfil por h7 que destruye el enroque. Después de rey por h7, dama por h5 jaque, rey g8 y alfil por g7. Este es el segundo sacrificio de alfil. Hoy, el doble sacrificio clásico de los alfiles patentado por Lasker, más tarde en San Petersburgo, 1914, Tarra realizaría una combinación análoga contra Nimzowitsch, que estudiaremos mucho más adelante. En la actualidad, los programas de ordenador descubren esta combinación rápidamente. Fritz, por ejemplo, solo necesitó 13 segundos para analizar una variante de 15 jugadas. Comprobando con Stockfix 16.1, no necesitó ni un segundo para este segundo sacrificio, que fue respondido con rey por g7. Otra defensa sería f5, pero el blanco ganaría igualmente por la vía del mate a través de la retirada alfil e5, torre f6, torre f3. El alfil es más fuerte que la torre enemiga, rey f8 y torre g3, y las blancas darían mate en 5 movimientos. Rey por g7 no recibe mate, pero llegará con desventaja material después de la secuencia dama g4, rey h7 y torre f3. Ahora e5 para el traslado de la dama a h6 después de torre h3 jaque, dama h6, torre por f6 jaque, rey por h6. Las negras han escapado del mate, pero no del acoso de la dama enemiga, que ahora se desplaza a d7, ganando una pieza y con ello la partida, que siguió con alfil f6, dama por b7, rey g7. Otra alternativa que se da por Kasparov es torre a b8, pero seguiría dama por d5, ganando mayor cantidad de material, torre de b a d8, dama c6, rey g7 y d3, donde las negras no tienen el más mínimo chance de defensa. Después de rey g7, torre f1, torre de a b8 y dama d7. O bien, también se podía pensar en la captura dama por d5, torre de b a d8, dama f3, torre por d2, dama g4 jaque, rey h7, dama f5 jaque, rey g7 y f por e5, y la posición de las negras es desesperada. Seguimos con dama d7, torre de f a d8. De nada serviría el avance del peón a e4, puesto que, entre otras, las blancas pueden jugar dama g4 jaque, rey h8, dama f5, rey g7 y ahora g4, movilizando su masa de peones del ala del rey, y ganaba fácilmente. Al igual que después de torre de f a d8, dama g4, rey f8, f por e5 y alfil g7. De nada valdría la captura alfil por e5 debido a dama por f5 con amenaza de mate en f7 y la captura del alfil. No se puede, o si se defiende el alfil y el mate con f6, entonces seguiría igualmente la captura dama por e5, puesto que el peón de f6 estaría clavado por la torre de f1. Así que seguimos con alfil g7, e6, torre b7, dama g6, f6, torre por f6 jaque, alfil por f6, dama por f6, rey e8, dama h8 jaque, rey e7 y dama g7 jaque, con lo que las negras abandonaron debido a que la torre de b7 saldría del tablero. Un tema táctico de sacrificio que debe tener en cuenta, porque existen muchas partidas donde se realizan esos dobles sacrificios tanto por las blancas
contra el enroque corto de las negras como de las negras contra el enroque corto de las blancas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!